Vamos a mirar un poquito desde afuera una problemática que nos toca de cerca. Digo desde afuera geográficamente, porque nos vamos a ir casi hasta el otro lado de Entre Ríos, hasta la zona de Crespo, donde hace mucho tiempo se radicó la gran fortaleza avícola entrerriana y que hoy destaca toda esa zona por el huevo industrializado, ¿no? Una de las exportaciones alternativas ante la crisis avícola con la importación del pollo entero o trozado, que es lo que está causando de alguna manera las caries de este lado. Vamos a conversar con Héctor Mota, que es el titular de la empresa Scalisa, productora de pollo, como lo conocemos acá, y Tecnovo, que es la empresa que tecnifica la producción de huevo y que, es una industria que hasta ahora no ha encontrado su techo, al menos desde el punto de vista productivo. Héctor, Juan Velázquez, Juan Izaguirre, Paola Izaguirre, lo estamos saludando desde Radio Total en Concepción del Uruguay. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Juan Izaguirre. Buen día, Juan. Es la hora de los Juanes, entonces. Sí. Me alegro de estar en contacto con ustedes. Bien, un gusto de saludarlo. Feliz día de la industria. En todo caso, vamos a empezar por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo que es un día caro para los argentinos y capaz una de las cosas que a veces más discutida en el país, si industria sí, si industria no, ¿no es cierto? Sin industria no hay naciones, es el eslogan nuestro, la entidad a la cual pertenezco hace varios años, ¿no es cierto?, que es la Unión Industrial Argentina. Pero bueno, los argentinos hemos vivido en ese dilema, y yo siempre digo que los que más estamos acostumbrados a lo que tanto se habla hoy en día de la grieta, y nosotros la fuimos suturando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, hasta consolidar lo que hoy es la Entre Ríos que Urquiza soñó, ¿no? Porque cuando antiguamente hablábamos de la costa del Paraná, de la costa del Uruguay, etcétera, etcétera, y yo creo que esto nosotros los entrerrianos lo hemos soldado hace muchísimo tiempo, gracias a Dios, y por eso digo, hoy creo que tenemos la Entre Ríos que Urquiza soñó, por lo menos conceptualmente, somos una provincia, ¿no es cierto?, integrada totalmente y sin diferencia de costa a costa, llamémosle. Cada uno tiene su especialización, sus especificaciones, ¿no es cierto?, su grado de tecnificación, pero creo que como provincia somos un conjunto, y creo que esto nos fortaleció mucho el hecho de ser isla durante mucho tiempo, y el hecho de ser isla, ayuda a aprender a vivir con lo que realmente hay, ¿no es cierto? Y el mundo de la escasez después se transforma a través del esfuerzo y del trabajo en el mundo de la abundancia, ¿no? Claro, dice justamente la Marcha de Entre Ríos, el martillo y el hacha carguemos y decida la acción, nuevos bríos. Es decir, así es. Dedicarse, ponerse a trabajar nos hace descubrir que podemos más todavía. Así es. Así que yo creo que la industria indudablemente pasó por un momento durante el año 2015, 2016 bastante prolongado, de una caída permanente donde prácticamente parecía que íbamos al abismo, ¿no es cierto? Y paralelamente esa caída de actividad que se daba mes a mes confluía también con un periodo de alta inflación que tenía el país, ¿no es cierto? Tocamos inflación por arriba del 40 y pico %. Y creo que este gobierno, que le ha costado, yo digo, sentarse arriba del potro, lentamente parece que va domando una de las cosas que más nos perjudica, ¿no es cierto?, que es la inflación. Y indudablemente, si corregimos la inflación, ¿no es cierto?, yo creo que podemos entrar a pensar en corregir factores que hacen a la competitividad del país, y con esto me parece que la industrialización se va a fortalecer. Y hemos visto que la industria, no en su totalidad, ¿no es cierto?, pero ha habido en los últimos 3 meses una mejora cierta de actividad por actividad, ¿no es cierto? En algunas vino antes, en otras está apareciendo, y en otras hay insinuaciones que va a haber una recuperación. Pero, por ejemplo, en la parte de acero, ¿no es cierto?, en los despachos de cemento de Portland, en la construcción, se está notando, ¿no es cierto?, en el tema de la maquinaria agrícola, se está notando una firmeza, digamos, en cuanto al crecimiento. Yo le digo esto en función de que el día martes de esta semana tuvimos una reunión en la Unión Industrial, ¿no es cierto?, con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y se estuvo recorriendo dentro de la UIA los sectores que estábamos presentes, no solo los territoriales, sino por actividad, y esto es más o menos lo que expresaba cada uno de los asistentes, ¿no es cierto?, a esa reunión. Y después el día jueves se anticipó porque se hizo en Pilar, ¿no es cierto?, que es según dicen los porteños, están como Brasil ya,
el parque industrial más importante de Latinoamérica, el más gordo de todos, digamos, bueno, y se creyó conveniente, ¿no es cierto?, que es la fiesta del Día de la Industria se hiciera en la ciudad de Pilar por ser una ciudad industriosa, y bueno, y ahí también la UIA, que fue la que lo organizó en conjunto con WITPA, que es la entidad que agrupa a los industriales de la provincia de Buenos Aires, tuvo la presencia del presidente de la República, y aparentemente se marca el mismo sendero. Ojalá que encontremos ese sendero, ¿no es cierto?, de crecimiento y de desarrollo, en el cual venimos insistiendo hace muchísimos años los argentinos. Héctor, usted, si mal no recuerdo, fue el primer presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. Sí, fui el propulsor y el cofundador de la Unión Industrial de Entre Ríos y estuve 2 periodos, como bien lo marcan los estatutos. Y cuando finalicé ese periodo, bueno, me fui a trabajar oficialmente, digamos, en representación de la UIR, ¿no es cierto?, de Entre Ríos a la Unión Industrial, cosa que yo ya venía haciendo en forma independiente a través del grupo de industriales, que es un grupo abierto, prácticamente abarcativo a todo el país, ¿no es cierto?, que es una corriente de opinión. La industria venía dividida, digamos, hasta el marzo de este año, en lo que era el grupo Celeste y Blanco a nivel país, ¿no es cierto?, que es donde estaban las empresas multinacionales, generalmente ellas, ¿no es cierto?, y los laboratorios, etcétera, etcétera. Y por el otro lado estaba el grupo de industriales, donde agrupaba desde empresas pequeñas, ¿no es cierto?, medianas, en forma independiente. En ese grupo de industriales, bueno, yo prácticamente participo desde fines de la década del 90 hasta acá, y bueno, alternábamos la conducción de la UIA, y en marzo de este año se llegó por primera vez, después de 15 años, ¿no es cierto?, a una lista de unidad, y bueno, esperemos que perdure en el tiempo. Claro. Bueno, se cristaliza entonces aquel concepto de unión industrial, para que no esté dividida precisamente. Digo. Es que yo creo que justamente si teniendo unido y representado los sectores del interior es donde realmente tenemos que hacer fuerza para que el federalismo sea una realidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos del federalismo, dentro de los ítems que hay de la pérdida de competitividad, ¿no es cierto?, que es una de las cosas por la cual que se cayó indudablemente en forma importante en la exportación, es una forma de recuperar, ¿no es cierto?, es mirar qué nos pasa, lo que estamos lejos del puerto de Buenos Aires o que estamos lejos del puerto de Rosario, como para acercarnos, ¿no es cierto?, y facilitar que se ahorren en principio los fletes, ¿no es cierto?, y después trabajar mucho en el tema de que tanto se está hablando en estos días, que es una reforma impositiva, y esa reforma impositiva también creemos los industriales que debe ir acompañada de una fuerte simplificación. No puede ser, por ejemplo, que quienes habitamos acá en Entre Ríos, ¿no es cierto?, entre impuestos municipales, provinciales y nacionales, tengamos una carga de prácticamente más de 80 ítems por mes que pagar, ¿no es cierto? O sea que no solo es la carga impositiva, sino que también debemos abogar por la simplificación impositiva. Claro, porque además debe ser todo un trámite de liquidar cada una. Así es. Y después hay que tener la disponibilidad para afrontar. Generalmente los impuestos vencen dentro del periodo de los 30 días, ¿no es cierto? Y las ventas, generalmente en la parte industrial, dentro de los 30 días quizás es el 30% lo que se cobra, porque generalmente son operaciones que van de 30 a 90 días, todas pautadas, ¿no es cierto? Héctor, y esta recuperación que usted menciona, y nosotros recién hablábamos con gente del... Yo lo que le estoy expresando, Juan, son nada más que una lectura de los índices de lo que se está viendo, ¿no es cierto? Es decir, se paró la caída y aparentemente se revirtió, ¿no es cierto?, favorablemente esa tendencia en la industria. No, está bien. Yo lo que quería era, si pudiéramos referirnos un segundito, recién estuvimos hablando con industriales, pymes de industrias regionales, y ellos nos decían que, bueno, todavía no están sintiendo eso que usted asevera producto de su observación. Por eso yo bien le expresaba que los quienes expresan que realmente ven indicios, ¿no es cierto?, de que hay mayor movimiento son los que están ligados a la actividad del acero, ¿no es cierto?, de la chapa, de la construcción, de la fabricante de implementos agrícolas, y aparentemente hay una insinuación, ¿no es cierto?, de una pequeña recuperación, o un cambio de tendencia al menos en el consumo, que es a lo que hace en materia alimenticia, que es justamente una de las grandes actividades a la cual nos dedicamos en este país, ¿no es cierto?, fabricar alimentos no solo para los argentinos, sino para el mundo. Sí, claro, y que justamente que una de las bases de sustentación del
del periodo anterior, por llamarle de alguna manera, porque no me gustaría entrar a hacer subdivisiones de carácter político partidario, decir que mucho se basó en el consumo, que es lo más redistributivo de hecho de que hay, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que volver a que cada argentino, ¿no es cierto?, tenga satisfechas todas sus necesidades. Y cuando digo que cada argentino tenga satisfechas todas sus necesidades, creo que una de las cosas que la cual tiene que seguir ocupándose el gobierno nacional, la provincia, los municipios, es en ver de qué manera erradicamos la pobreza, ¿no es cierto?, en forma seria, en forma sostenida y no en forma partidaria, y también acompañamos, ¿no es cierto?, a que realmente el argentino pueda acudir a la salud y a la educación, que son elementos fundamentales. Si estamos hablando de alimentación, estamos hablando de vestido, estamos hablando de la casa, ¿no es cierto?, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, son temas primordiales. En la medida que esto funcione, automáticamente el consumo interno se fortalece. Para eso tiene que haber generación de empleo, ¿no es cierto? Y bueno, para que llegue la generación de empleo tiene que haber indudablemente políticas que realmente favorezcan a la inversión, ¿no? Así que yo creo que debemos seguir trabajando. Los empresarios somos aquellos que apostamos anónimamente, a veces digo yo, porque nos acusan de que perseguimos un fin de lucro, y sí, digo yo, pero el lucro a veces es tan esquivo en las empresas, y cuando uno lo logra, lo primero que hace lo reinvierte. Así que en buena hora, ¿no es cierto?, quienes tenemos la visión de poder reinvertir lo mucho o poco que se pueda ganar, ¿no es cierto?, en cada ejercicio económico en una empresa, como para generar nuevos puestos de trabajo. Héctor, uno analiza, uno analiza esto a veces, y fíjense que hay datos que emanan desde el Imperio Romano, de que cuando el imperio quería recaudar, llega un momento de que la gente no quería trabajar. Entonces acá lo que tenemos que encontrar es vehiculizar, ¿no es cierto?, los métodos y los medios como para que la gente encuentre trabajo genuino. Cuando digo trabajo genuino, es decir, que esté de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que establecen las leyes, es decir, que sea un trabajo formal, que el individuo le permita ser remunerado en la justa medida que participa con su contraprestación de trabajo dedicado, y en la medida que logremos esto, yo creo que vamos a ir sanando nuestras dificultades. Mientras tanto, sabemos que estamos en dificultades, y la única forma de afrontar el futuro es no largar los remos. Imitemos y hagamos un homenaje a Demiri, que fue campeón olímpico argentino de remo. Recordémonos permanente siempre de él, de que cuando le preguntaban qué hacía para ser tan importante en su actividad deportiva, era decir remo todos los días. Bueno, lo que tenemos que hacer, yo creo que modestamente cada uno de nosotros, es remar diariamente. Claro. Héctor, en una misma expresión, varias preguntas. Sí, cómo no. A ver, usted decía, sin industria no hay nación. Sí. ¿Avisora a nivel nacional que estamos en el camino de la mayor industrialización y después también en la provincia, cómo ve la cuestión y fundamentalmente qué industrias considera que faltan? Bueno, yo le digo que en la medida de que no haya una modificación, justamente lo que hablamos hoy, impositiva, y una facilitación, no una facilitación mera así de expresión de que podamos constituir una sociedad anónima en 24 horas como está ahora, o como se dice bien en vía internet, sino que las inversiones importantes, ¿no es cierto?, generalmente se sientan sobre trabajos productivos. Nosotros pasamos de ser grandes productores de petróleo o exportadores de petróleo a tener que importar petróleo. Ahí tenemos una deuda grandísima, ¿no es cierto?, para reparar hacia adentro, y creo que la culpa es nuestra, ¿no? No podemos ponerle la culpa a los inversores extranjeros que vienen y se van o huyen, sino que tenemos que trabajar mucho en materia legal y en materia fiscal como para que esas inversiones que en materia petrolera están haciendo falta, bueno, lleguen. La otra es recuperar competitividad, porque si tenemos, por ejemplo, productos primarios, como son los granos, ¿no es cierto?, o ha sido la carne vacuna tradicionalmente, y fuimos un país agropastoril, tenemos que seguir generando cosas como para que realmente pasemos de esa actividad agropastoril a una actividad realmente agroindustrial, pero que sea sustentable y sostenible en el tiempo. No que tengamos periodos de 8 o 10 años donde se empuja la inversión, en ese sentido después se nos deja caer, como nos pasó que perdimos la competitividad, y cuando perdemos competitividad perdemos la posibilidad de exportar en el mundo. Entonces yo creo que tenemos trabajo pendiente para hacer, y esto lo vamos a encontrar en la medida que nos escuchemos.
Si no nos escuchamos y creemos que existen las razones absolutas, tanto del gobierno como de la parte privada, vamos a seguir jugando a las escondidas, ¿no? Sí, y eso es lo que genera por ahí... Ahora, en materia de la provincia de Entre Ríos, yo le digo, Entre Ríos está en una situación difícil para el gobernador y para su equipo, porque indudablemente es una provincia que sostiene un gran déficit fiscal, ¿no es cierto? También lo está teniendo el país tiene la posibilidad transitoriamente de solucionarlo con endeudamiento externo. Entre Ríos indudablemente no queremos que no llegue a seguir emitiendo bonos, ¿no es cierto?, para que se endeude, queremos encontrar que el gobierno encuentre soluciones genuinas, y para eso también, ¿por qué no decirlo?, va a tener que trabajar y mucho el gobierno nacional en el tema de evasión. Hay un alto grado de evasión o de informalidad, porque justamente cuando cae la actividad económica aparece el sálvese quien pueda, y en el sálvese quien pueda la informalidad empieza a ser rey también, ¿no es cierto? Son una de las cosas que, y para eso también tenemos que bajar esa reforma impositiva que tenemos que decir cuanto antes para que las alícuotas también sean pagables, porque si ponemos alícuotas que no son pagables, la evasión dice presente y buenos días, ¿no?, en cada momento. O sea que este es un tema que tenemos que abordarlo con fervor, ¿no es cierto?, pero también con criterio, y tener fe en que quienes realmente conocen de economía nos conduzcan por el camino adecuado para que realmente encontremos la base de la inversión, que puede ser... Yo apuesto siempre en la inversión nacional. Siempre digo que el que viene de afuera viene porque huele que hay un dulce pronto a salir, ¿no es cierto? En cambio, los de acá tenemos la obligación, cada uno en su país, de luchar por lo que realmente tiene. Héctor, bueno, habría un montón de preguntas más, solo me queda preguntarle por la evolución de su propia empresa, la evolución de Caliza y de Tecnovo, y yo decía, no sé si me equivoqué en la presentación, para que usted me corrija, probablemente Tecnovo sea la que tiene el techo más alto, teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Bueno, Tecnovo es una empresa que si uno la toma, ¿no es cierto?, con digamos, el ideal para el cual la fundamos, es justamente reconociendo una de las cualidades, primero, de que el producto insustituible por naturaleza que le dio Dios al hombre es el huevo, no cabe ninguna duda. La FAO lo dice, no lo dice Héctor Mota, ¿no es cierto? Si es un elemento insustituible, bueno, uno va al supermercado acá o al almacén de la esquina y lo puede conseguir. Gracias a Dios somos grandes productores en Argentina. En este momento estamos en 285 huevos de consumo por habitante año en Argentina. Hemos crecido el 100% en los últimos 20 años. Esto es un hecho importante, pero ¿qué pasa? Para llevarlo, para trasladarlo, el huevo tiene en sí mismo prácticamente el 75% de agua. Entonces, si queremos exportar, lo que teníamos que razonar es que no podíamos exportar agua, estábamos pagando un flete por agua. Entonces, para eso, una de las cosas, ¿por qué nace una empresa como Tecnovo, que justamente hace a transformar el huevo y llevarlo a polvo, ¿no es cierto?, o a desecarlo? Era justamente para retirar en origen el agua y poderlo agregar en destino, y para eso ser competitivo. Ahora, nacimos para eso, en la medida que hay precios favorables en el mundo y que tenemos factores de competitividad que acompañen, cosa que no han ocurrido los últimos años. Tecnovo funciona mejor. No está funcionando bien, esta es la realidad, porque no tenemos, ¿no es cierto?, la competitividad necesaria, y también tuvimos un periodo, vale reconocerlo, durante el año 14 y 2015, de gran abundancia de huevo en el mundo. Bueno, esto hace que los precios se retraigan, y entonces lo peor que se puede dar a veces es que uno se encuentre con una baja de precio internacional, del deseo de exportar y pérdida de competitividad en origen, ¿no es cierto?, que es lo que nos pasó. Y también pasó algo similar con el tema de la carne aviar, ¿no? También pasamos momentos y estamos pasando momentos donde yo siempre digo, la avicultura planifica para 4 años. Algunos dicen, bueno, ustedes el año que viene se van a cambiar, van a achicar. No, la avicultura realmente está plantada y planifica para 4 años. Así que lo que hicimos en el año 13 o 14 está ocurriendo ahora, ¿no? Lo que hicimos en el año 15 va a llegar hasta el año 2019. Entonces, el tema genético en el desarrollo completo que tiene el ciclo avícola, tiene ese periodo de tiempo de inversión, y es donde realmente tenemos que saber. ¿Y qué nos pasó en estos últimos 2 años? Que estábamos preparados para el mercado interno, totalmente abastecido, y para el mercado internacional con una gran expectativa. En el mercado internacional no pudimos funcionar por pérdida de competitividad y caída de precio. Todo ese volumen que teníamos se volcó al mercado interno, que hizo que hay una deflación de precios, ¿no es cierto?, y la rentabilidad ha sido esquiva. Es decir, las empresas avícolas hemos trabajado prácticamente en el último año y medio
sin rentabilidad. Estamos sosteniéndonos de la mejor manera que podemos cada uno de nosotros. Y en materia de oferta, algo que le quiero dejar porque a veces no lo tenemos presente, si sumamos en la actualidad, ¿no es cierto?, los 45 kilos, 47 kilos de oferta de pollo que estamos teniendo firme en el mercado interno, y los 15 kilos que estamos teniendo a 16 en materia de oferta de huevo, estamos entregando la avicultura al mercado interno argentino 65 kilos, ¿no es cierto?, de proteínas anuales, por lo cual somos en este momento los más importantes, ¿no es cierto?, proveedores a la mesa familiar de los argentinos. Y esto los entrerrianos que tenemos gran parte en nuestro haber, lo tenemos que saber y repetirlo diariamente. Héctor, no sabe cuánto nos agrada haber conversado con usted esta mañana. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad también de estar en contacto con una vasta audiencia y donde tengo muchos amigos en la costa del Uruguay, como le llamamos cariñosamente. Es un buen docente, Héctor, ¿eh? ¿Cómo? La verdad que nos ha enseñado mucho. ¿No ha dado clase? Sí, fantástico. No. Soy un simple ciudadano como ustedes, que realmente hace muchos años que estoy en la actividad, más de 50. Un gran abrazo. Un gran abrazo a ustedes y les deseo lo mejor en ese programa de los Juanes, como lo titulé hace unos minutos. Gracias. Hasta siempre. Un abrazo. Adiós.